El cementerio maldito. Esta es la historia de un cementerio maldito, ubicado en un campo de la República Dominicana. Se cuenta que todo aquel que es enterrado allí, si murió con algún asunto pendiente, su espíritu vaga hasta encontrar venganza. La protagonista es una mujer llamada Dolores, a quien siempre le gustaron las comodidades. Por eso se casó con un hombre mucho mayor que ella, pero millonario, llamado Pepe Robles. Sin embargo, en lo sentimental, Dolores se sentía muerta a su lado, pues por su avanzada edad, Pepe ya no vivía teniendo relaciones íntimas con frecuencia. Dolores se buscó un amante con quien saciaba sus deseos más íntimos. De repente, un día, el esposo se enteró de las infidelidades. Decidió divorciarse, pero ella no estaba dispuesta a perder la mina de oro que tenía a su lado. Fue entonces que Dolores, en complicidad con su amante y unos amigos, ideó cómo quitar del medio a su esposo a cambio de repartir una buena mitad del dinero. Ella pensaba que su esposo la tenía a ella como heredera de toda su fortuna. Comenzó así la idea del asesinato. La esposa, inteligente, sabía que si Pepe moría repentinamente, eso podría generar grandes comentarios y sospechas. Así que idearon matarlo lentamente con un veneno que fuera destruyendo sus órganos por dentro. Empezaron su plan. Cada día, en el té, la comida o el desayuno, le echaban 3 gotas del líquido venenoso. Pasaron los días y los meses. Pepe Robles ya se estaba desgastando por el veneno. Un día se levantó de la cama con dificultad y al llegar a la cocina se dio cuenta de que su amada esposa le estaba preparando el famoso té que le daba a diario. Vio cuando ella le echó las gotas del veneno. Él le reclamó y discutieron fuertemente. En ese instante, ella llamó a su amante. Entre los dos agarraron a Pepe a la fuerza y le suministraron el pote de veneno completo. Pepe murió. Dolores llamó al 911. Lo llevaron al hospital donde lo declararon muerto. En la autopsia, la causa de la muerte fue un infarto, pues el veneno no dejaba huellas que lo delataran como tal. Pasaron 3 meses y la esposa, ahora Dolores González, viuda de Robles, y su amante ya disfrutaban de la fortuna de Pepe. Pero entonces comenzaron a suceder hechos extraños en la casa. Se escuchaban lamentos, gritos de venganza, ruidos sobrenaturales y extraños. Ahí empezó el castigo. Dolores ya no dormía ni tenía paz. Sufría de espantos a cada momento y tenía pesadillas donde su esposo se levantaba de la tumba y se acostaba a su lado. Así, el difunto fue vengándose poco a poco. Un día, su amante iba en uno de los vehículos de Pepe y tuvo un accidente fatal. Los que vieron el rostro del amante ya fallecido decían que tenía una expresión de horror, como si hubiera visto al mismísimo Satanás. Ahora, el espíritu de Pepe Robles solo tenía un objetivo: su esposa. El final del terror. Tras el funeral de su amante, Dolores intentó retomar su vida de lujos, pero la casa se había convertido en su prisión y tormento. Los lamentos de Pepe eran constantes. El fantasma no se manifestaba completamente, sino que jugaba con ella, movía objetos, susurraba maldiciones y llenaba la casa con un frío sepulcral. Una noche de tormenta, Dolores estaba sola, acurrucada en su cama, cuando sintió el peso hundirse a su lado. Un aliento helado le susurró al oído con voz cascada: «Tanto te gustó mi dinero, Dolores, que ahora no podrás separarte de mí, ni siquiera en la muerte». De la nada, una soga invisible se apretó alrededor de su cuello. Dolores intentó gritar, pero solo logró emitir un gorgoteo. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La soga se hacía más fuerte a cada segundo. Sintió cómo sus ojos se salían de las órbitas y el aire abandonaba sus pulmones. El último pensamiento que cruzó por su mente fue la visión de su esposo sonriendo con sus ojos muertos. Al amanecer, la empleada del servicio encontró a Dolores. Estaba colgada del candelabro del dormitorio, con el rostro azulado y los ojos inyectados en sangre, mostrando la misma mueca de horror que había tenido su amante. El testamento de Pepe Robles se leyó. A pesar de los planes de Dolores, él, antes de su muerte,
Había cambiado las cláusulas, desheredándola y nombrando a una lejana caridad como única beneficiaria. Dolores había asesinado por una fortuna que nunca obtendría. Fue enterrada en el cementerio de la localidad, ese lugar maldito donde se decía que los espíritus con cuentas pendientes no encontraban descanso. Al día siguiente, cuando los sepultureros regresaron al camposanto, notaron algo escalofriante. La tumba de Dolores estaba vacía. No había señales de haber sido profanada. La tierra estaba intacta, pero el pesado ataúd no estaba. Desde entonces, en las noches de luna nueva, se cuenta que se ven dos figuras fantasmales bailando lentamente entre las tumbas del cementerio. Son las siluetas de Pepe y Dolores. Ella está condenada a vagar eternamente atada al espíritu de su esposo, pagando su avaricia y traición con el único tormento que él pudo darle, su presencia eterna y sofocante. Los lugareños dicen que si te acercas mucho, puedes escuchar a Pepe canturrear una vieja canción de cuna, mientras se oye el llanto incesante de una mujer, una llorona, que ya no busca a sus hijos, sino que lamenta la pérdida de una vida de lujos que ella misma se arrebató. El cementerio maldito había reclamado a otra alma, y la venganza de Pepe Robles fue, sin duda, la más terrorífica de todas, la unión eterna con su asesina. Aquí tienes la segunda parte, sin narradores, preguntas, ni interrupciones, continuando directamente la historia de terror, el cementerio maldito, la condena de Dolores, el lamento. Desde la tumba, Dolores estaba muerta y enterrada en el cementerio maldito, pero su alma sufría la peor de las condenas, la compañía eterna de su esposo asesinado, Pepe Robles. Desde el más allá, su espíritu no lograba su propósito de disfrutar la fortuna, sino que gemía pidiendo perdón. Pasaron los meses y los lamentos de Dolores se escuchaban claros en las noches, entrelazados con la risa seca y triunfante de Pepe. Un día, una prima de Dolores, llamada Marilyn, fue al cementerio a visitarla. Marilyn se acercó a la tumba y en su pensamiento le dijo: «Ay, prima, esa muerte tuya estuvo muy rara, pues usted siempre fue una mujer muy fuerte. Con esa ambición por el dinero que tenías, no creo que quisieras morirte, y menos ahora, después de quedar viuda y con esa gran fortuna. Algo le hiciste a tu esposo Pepe. Él siempre fue un hombre con un corazón de oro que ayudaba a toda la familia, solo por ese amor que sentía por ti». Dolores escuchó las palabras de su prima y le susurró al oído con una voz que era puro aire helado: «Auxilio, prima, ayúdame. Pepe me mató y ahora estoy condenada a la eternidad, vagando entre el mundo de los vivos, pero estando muerta. Auxilio, prima. Ayúdame, Marilyn, auxilio». Marilyn escuchó los lamentos. El terror puro la hizo salir corriendo, pero algo no la dejaba salir del cementerio. Por más que corría e intentaba buscar la salida, el camino se retorcía, regresándola siempre a las tumbas. «Prima, por favor, usted ya está muerta. Déjame en paz, déjame tranquila», gritó Marilyn. Entonces, Dolores se le apareció tal como era en vida, pero con el rostro lívido y pálido como la cera, y le dijo de nuevo: «Marilyn, ayúdame». Marilyn, en medio de su pánico, entró en una vieja caseta abandonada que usaba el sepulturero jefe del cementerio. Dentro había un espejo roto. Dolores se acercó a él, se miró y vio su imagen fantasmal. El terror aumentó y gritó a Marilyn: «¿Qué quieres que yo haga, prima?» «Llama a Roberto Céspedes Díaz, el brujo que puede hablar con los muertos, para que venga y le cuente lo que estoy pasando». «Está bien, prima, pero prométeme que después de esto me dejarás tranquila. Tú sabes que siempre les tuve un miedo terrible a los muertos y a los fantasmas. ¿Por qué me mortificas, prima?» «Llámalo», exigió Dolores. Marilyn tomó su celular y llamó al brujo. Roberto Céspedes llegó 2 horas después. Marilyn, temblando, le contó todo lo que le estaba pasando. El brujo le dijo: «Vamos a la tumba del varón del cementerio. Debo pedirle permiso antes de empezar a ayudar a tu prima». Llegaron a una tumba antigua y respetada.
El brujo hizo un círculo de velas negras, las prendió y le dijo a Marilyn: «Ahora voy a invocar el espíritu de tu prima, pero tengo que advertirte algo. Veas lo que veas, no corras, es peligroso, y también quiero que sepas que en este asunto hay más de 2 almas perdidas. Son los esposos, el amante y 3 amigos del amante. Esto estará bien tenso». «Ok», dijo Marilyn con la voz apenas audible. Treso. El juicio del mensajero. El brujo. Roberto Céspedes comenzó su invocación a los muertos. La primera que apareció fue Dolores, llorando y contando su historia con desesperación. Luego apareció el fantasma del esposo, Pepe Robles, y después el del amante. El aire se volvió frío y la tierra tembló. Entonces el brujo, con voz fuerte, invocó al ángel de la muerte, el mensajero del más allá. Cuando el mensajero apareció, una figura imponente y oscura dijo con una voz que retumbaba en el cementerio: «Dolores, ¿y tú, su amante, han pagado el mal que han hecho?». Ellos gritaron asustados: «¡Piedad! ¡Piedad!». El mensajero se dirigió a Pepe: «Y tú, Pepe, por siempre haber hecho las cosas bien en vida, dirígete a la luz. Irás y pasarás al lado de la luz eterna, donde están tus familiares, tu madre, tu padre y tus hermanos fallecidos». Pepe Robles, con una última mirada de desprecio a su esposa, se elevó en un rayo de luz blanca que subió al cielo. Luego, el ángel de la muerte se giró hacia los 2 culpables: «Y ustedes 2 purgarán eternamente y serán juzgados por su maldad». El mensajero se transformó en una entidad monstruosa, sacó 2 garras con uñas largas de sus manos y enganchó a Dolores y a su amante. Ellos gritaron desconsoladamente mientras el ángel desaparecía con ellos. Una voz temblorosa y ultraterrena resonó en el cementerio: «Luego volveré por los cómplices asesinos, cuando les toque su tiempo de ser juzgados». El cementerio maldito quedó en un silencio sepulcral, y Marilyn, liberada al fin, pudo encontrar la salida. La justicia del más allá había llegado, y la avaricia de Dolores y sus cómplices había sido pagada con la condena eterna. Fin de la historia.